Buenos días, qué gusto saludarle una vez más. Soy el pastor Alejandro Varela, vivo en La Paz, Baja California Sur, y desde aquí vengo a compartir con usted el desafío que Dios ha tenido para cada uno de nosotros a lo largo de estos últimos años. El Señor nos está haciendo un fuerte llamado, un llamado a la revolución, porque estamos viviendo tiempos complicados, tiempos difíciles. Hay tantas cosas en nuestras vidas, más allá incluso de los problemas que enfrentamos de manera común y cotidiana, que están tratando de aplastarnos y robarnos todo aquello que Dios ha preparado para nuestras vidas. Hoy en día, cada uno de nosotros, incluyendo los creyentes en Cristo, los cristianos, nos estamos envolviendo en las cosas del mundo y nos estamos dejando influir terriblemente. Es por eso que en este tiempo, en esta nueva revolución que Dios está tratando de crear para este mundo, nos está llamando a usted y a mí. Un llamado a una fuerte revolución, a una nueva revolución, pero sobre todo a una revolución que impacte al mundo para bien. De pronto no podemos hacer coincidir la palabra revolución con algo bueno, pero es precisamente que nos estamos inconformando con lo malo que estamos viviendo y con lo que estamos viendo que pasa, que Dios está haciendo este llamado. Un llamado a la revolución. Y quiero compartir con usted un pasaje en la Escritura en el que vamos a fundamentar el mensaje que Dios tiene para usted y para mí en este domingo. Se encuentra en 2 Timoteo capítulo 2, versículos del 1 al 4. Escuche esta convocatoria. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. En estos pocos versos de la palabra de Dios, quiero mostrarle este llamado a la revolución que nuestro Dios Todopoderoso nos está haciendo. Oremos al Padre Celestial. Bendito Señor, quiero darte gracias por la vida que nos concedes en este día y por la vida que aún delante de nosotros nos invita para ser importantes en tus planes. Permite, Señor, que cada persona que escuche este mensaje pueda tener un encuentro contigo y oír directamente de ti un llamado a la revolución que comience en su vida, pero que llegue a impactar a su sociedad. Te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos pocos versículos, en este llamado a la revolución que Dios nos está haciendo, yo encuentro cosas muy interesantes que necesitamos reflexionar usted y yo. Porque lo que Dios espera es que respondamos al desafío que tiene para nosotros. Mire, hablemos de este llamado a la revolución. Lo primero que podemos encontrar aquí en el pasaje bíblico es la naturaleza de nuestro llamado. La naturaleza de nuestro llamado. Dice ahí en los primeros versículos, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Quiero que veamos primero esta última parte. A aquel que lo tomó por soldado. Creo que necesitamos dejar por sentado que este llamado a la revolución no lo está haciendo ni alguien particularmente importante o influyente. No lo está haciendo un militar, por ejemplo. No lo está haciendo alguien inconforme con el gobierno. El llamado lo está haciendo el mismo Señor Jesucristo. Él es el que hace la convocatoria. Él es el que nos toma por soldados. Nosotros tenemos que escuchar el llamado de Dios. No el de personas inconformes con la sociedad, con el mundo o con el gobierno, sino a personas que se han inconformado con su propia vida pecaminosa, que se han inconformado con ver lo malo como bueno y que están escuchando un llamado más poderoso y más grande que el de su propio corazón. Es el llamado de nuestro Dios, porque Él es el que está invitándonos a esta revolución, es el que nos está llamando. Notemos que Él es el que nos toma por soldados. Y a mí me parece que esto es un desafío muy grande porque ciertamente la palabra del Señor
menciona que somos adoptados como sus hijos, que nos convertimos en sus siervos, que somos sus amigos. Y todo este tipo de relación nos habla de la manera tan especial con la que el Señor se quiere relacionar con nosotros. Pero también tenemos que tener muy claro que esto de tener una relación con Cristo es un llamado a una revolución que afecte positivamente el mundo en el que estamos. Si aceptamos el llamado del Señor Jesucristo, entonces estamos aceptando el llamado a ser revolucionarios, soldados revolucionarios de nuestro Señor Jesucristo, porque nos toma como soldados. Vamos a participar en una batalla, en una verdadera revolución. Pero el Señor está haciendo el llamado. Debe quedarnos claro que es Él. Porque nuestra lealtad, nuestra fidelidad, nuestra obediencia en esta revolución no es a otras personas que traten de decirnos lo que tenemos que hacer y cómo tenemos que hacerlo. Se trata de someternos a aquel que nos tomó por soldados. Hacerle caso al Señor. Hacerlo a la manera de Dios. Y ciertamente la revolución que nuestro Dios está levantando es muy diferente de lo que podemos imaginarnos y muy diferente de cualquier revolución humana. Porque no va a haber violencia, porque no va a haber falta de respeto, porque no va a haber agresiones. Esta revolución es una revolución totalmente diferente, pero es la que nuestro mundo está necesitando. Nuestro Dios Todopoderoso está haciéndonos un llamado, pero para cada uno de los que respondamos debe quedarnos claro la naturaleza de nuestro llamado. Él nos reclutó. Es un llamado directamente de nuestro Dios y de nuestro Señor. Pero es a una revolución. Eso no lo podemos negar, ni lo podemos evitar. Es un llamado a una revolución. Aquí mismo pero en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6, en el versículo 12, el Señor nos hace este desafío cuando dice: pelea la buena batalla de la fe. Echa mano de la vida eterna a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fuimos llamados a pelear una batalla revolucionaria, una transformación humana, social, espiritual en nuestras vidas y en nuestras comunidades. Pero es una batalla al fin, es una revolución. El llamado que el Señor nos está haciendo es un llamado a una revolución, pero que es Él el que la está iniciando y el que la está provocando. También, un poco más adelante, en 2 Timoteo capítulo 4, en el versículo 7, cuando el apóstol Pablo estaba por terminar su carrera, él dijo estas palabras: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. He peleado la buena batalla. La revolución a la que Dios nos está llamando es una batalla espiritual que, como lo compartí con usted la semana pasada, comienza en nuestro corazón, en el ser interior nuestro, luego en nuestro estilo de vida, pero llega a afectar a nuestro contexto inmediato, a nuestro alrededor. Para eso son las revoluciones. La naturaleza del llamado a la revolución que Dios nos está dando implica sumisión total a Él y disposición para enfrentar una batalla que no se pelea con armas humanas, sino con el poder del Espíritu de nuestro Dios. Así como lo dijo el profeta, no con ejército ni con fuerza, sino con el Espíritu del Señor. La naturaleza de nuestro llamado es someternos a la autoridad del Señor, es acompañarlo en esta transformación de vidas y en esta transformación del entorno. Cuando Jesús caminó por la tierra, eso fue lo que hizo. Fue tocando vidas y las fue transformando, pero también fue transformando el mundo. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los creyentes después de que Jesús resucitó, fue lo que siguió haciendo, tocando vidas y transformándolas y haciendo una revolución maravillosa, de tal manera que cuando el apóstol Pablo predicaba ahí en Hechos capítulo 17, llegando a Tesalónica, la gente se preocupó, se asustó, se enojó también, pero lo dijeron claramente: estos que trastornan el mundo entero han llegado acá. Esta es la revolución que el Señor está formando, a la que nos está llamando, y esta es la naturaleza de nuestro llamado. Llamados por
Jesús. Que nos quede muy claro. Debe ser esta revolución a la manera de Jesús, no como el mundo o como nosotros nos lo imaginamos. Un llamado personal directamente del Dios Todopoderoso. Si volvemos al pasaje inicial ahí en 2 Timoteo, en el capítulo 2 Timoteo capítulo 2, vamos a reconocer aquí lo que el Señor nos está pidiendo que hagamos, porque es algo que nosotros decidimos hacer. En el versículo 1 dice, Hijo mío, pues, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Fíjese la naturaleza de nuestro llamado. ¿Por qué nos está llamando? ¿Por qué le está llamando a usted? Yo no sé si en este momento usted considere que no es la persona indicada, que usted no tiene influencia suficiente o que usted tiene un pasado muy feo como para ser un instrumento de Dios. Bueno, el Señor le está pidiendo que se esfuerce en esta batalla, pero fíjese sobre qué. En la gracia que es en Cristo Jesús. Porque ninguno de nosotros merece ser llamado a una revolución espiritual que Dios va a iniciar. Todos nosotros tenemos antecedentes que nos descalifican, o tal vez no tenemos las cualidades que pensamos que necesitamos para hacerlo. Pero lo mismo pasó con las personas que Dios llamó y que vemos en la Biblia que fueron usadas con un poder maravilloso. Todas se creían incapaces. Todas pensaban que no eran las idóneas. Pero cuando se dieron al llamado de Dios, al llamado del Supremo Comandante, se convirtieron en personas llenas del poder de Dios. Y este llamado a la revolución que el Señor nos está haciendo cuenta con esto mismo. Que tal vez no somos los indicados, que tenemos una historia antigua que nos impediría, pero si nos esforzamos en la gracia que es en Cristo Jesús, seremos los instrumentos que Él quiere usar. No por lo que somos o lo que no somos, sino por la gracia que es en Cristo Jesús. ¿Por qué me está llamando a mí? ¿Por qué le está llamando a usted? La única respuesta que puede realmente decirnos lo que está influyendo en esto es esta. Porque quiere. Solo porque quiere. Por su gracia. Usted está llamado a esta revolución por la gracia de Dios. Y nosotros somos reclutados como soldados revolucionarios para que pongamos nuestra voluntad en sus manos y que nuestra actitud sea hacer las cosas a la manera de Dios, someternos en obediencia. El Señor nos está llamando, Él nos está llamando, no un líder religioso, no un líder revolucionario humano, no un movimiento, una persona, y esa persona es nuestro Dios, el Señor Jesucristo. ¿Va a responder usted a este llamado a la revolución? Otra cosa que vale la pena que reflexionemos juntos es también la naturaleza del servicio, no solamente del llamado, porque tenemos un llamado muy particular hecho directamente por la persona de nuestro Dios. Pero también necesitamos saber a qué estamos siendo llamados, la naturaleza del servicio en esta revolución. Sigue diciendo en el capítulo 2 de 2 Timoteo, en el versículo 4, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. No sé si capta, pero aquí se está describiendo el propósito de esta revolución o de este movimiento revolucionario. Dice, agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Capta usted? O sea, no nos está llamando a hacer desastre, ni siquiera a una misión en particular que tenga que ver con el mundo, sino a agradarlo a Él. Porque ese es el asunto en una revolución, que de estar viviendo vidas que nos agradan a nosotros mismos o estar viviendo vidas que traten de agradar a los demás o de que nos den la aceptación de los demás. Se trata de enfocarnos solamente en agradar a aquel que nos hizo el llamado, a aquel que nos tomó por soldados. Así que la finalidad en esta revolución, en esta nueva revolución ya no es vencer. ¿Sabe por qué? Porque Él venció. Tampoco es conquistar, porque todo esto le pertenece. El mundo y los que en él habitan son de nuestro Señor. Tampoco se trata de ayudarlo en esta revolución, porque Él es todopoderoso, Él no necesita nuestra ayuda. Pero lo que está haciendo es convocarnos para que formemos un gran ejército revolucionario que esté enfocado en este mundo a agradarlo a Él, a hacer lo que a Él le agrada, lo que a Él le da gloria.
Sí, Él nos toma a nosotros por revolucionarios, pero nos hace un énfasis muy importante, que no nos enredemos en los negocios de la vida. Que no nos enredemos. Entonces, esta convocatoria a esta nueva revolución implica que nos apartemos de aquello que nos enrede en los negocios de la vida y en los negocios de este mundo. Por eso nos hace un pueblo santo, nos aparta, nos hace exclusivos. Ya no para agradar al mundo, ya no para que nos agrademos con el mundo, enredándonos en los negocios de la vida, sino más bien enfocarnos en vivir nuestras vidas agradándolo a Él. Ahora, piense, ¿no es esto verdaderamente una gran revolución? Imagínense que toda su vida a partir de este momento se enfoque en agradar solamente al Señor. Oh, sí que la gente le vería a usted totalmente transformado, totalmente transformada. Vería una gran revolución en su vida, porque de agradarse a usted y agradar a los demás, se enfoca en agradar a aquel que le tomó como un revolucionario o como una revolucionaria. Yo me pregunto, ¿no es hermoso este llamado? No es un llamado a ser agresivos, ni a conquistar, ni a vencer, ni a algo que se salga más allá de agradar a aquel que nos tomó por soldados, que agradar a aquel que nos llamó a esta revolución. Así que no estemos pensando en cosas específicas que debemos transformar o en personas específicas a las que tenemos que alcanzar. Lo único que necesitamos hacer día a día es buscar agradar a nuestro Señor Jesucristo, hacer su voluntad. Y Él va a ir poniéndonos día a día, momento a momento, lo que tengamos que hacer que le agrade a Él. Así nuestras vidas se desconectan de los demás. Ya no estamos preocupados por enredarnos en los negocios de la vida. Tal vez haya otras cosas en las que podamos invertir tiempo, pero en cada una de esas áreas nuestro propósito y enfoque será agradar a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, mire, mucha gente de pronto empieza a preguntarnos a aquellos que servimos al Señor, ¿por qué a ustedes les prohíben tomar? ¿Por qué les prohíben beber? ¿Por qué les prohíben tener relaciones sexuales antes del matrimonio? Y hablan de prohibiciones, pero por favor, creo que este pasaje de la Biblia, esta palabra de Dios responde claramente a esa pregunta de por qué nosotros los cristianos no hacemos lo mismo que hacen los demás. Esta es la respuesta. ¿Por qué les prohíben? No nos prohíben, pero no lo hacemos porque queremos agradar a aquel que nos tomó por soldados. ¿Por qué tú no fumas? Porque quiero agradar a Jesucristo. ¿Por qué no tomas? ¿Por qué no tienes relaciones sexuales fuera del matrimonio? Porque quiero agradar al Señor. ¿Por qué no dices groserías? ¿Por qué no haces esto? ¿Por qué no haces aquello? En lugar de pensar que nos lo están prohibiendo, lo estamos voluntariamente decidiendo para agradar a aquel que nos tomó por soldados. Cuando el Señor nos ha llamado, hay un servicio que prestar. Y la naturaleza del servicio que prestamos los revolucionarios es agradar a aquel que nos llamó a esta revolución. Eso es lo que usted tendría que aceptar. No enredarse en los negocios de la vida solo con un propósito, agradar a aquel que le tomó como soldado. Aquel que le llamó a esta revolución que el mundo necesita. Esa es la naturaleza de nuestro servicio, agradar a Jesucristo. Muchos de nosotros tal vez es ahí donde nos detenemos. Porque queremos que el mundo cambie, pero no queremos cambiar nosotros. Queremos que nuestro gobierno cambie, pero no queremos hacer cambios nosotros. Y el cambio comienza primero en nosotros, recuérdelo. Aquí comienza la verdadera revolución. E inicia cuando rendimos nuestro corazón no a nuestros placeres y deseos y sueños y anhelos, sino a agradar a nuestro Señor Jesucristo. Ahí comienza esta revolución que nuestro mundo necesita. Y ese es el llamado que el Señor nos está haciendo en este tiempo tan complicado. Un llamado que implica rendir nuestras vidas para agradarlo al Señor. Agradarlo solo a Él. Recuerda entonces, no fuimos reclutados a una revolución de Jesús para ayudarlo a Él. No se trata de eso. Tampoco para derrotar a Satanás. No estamos en una batalla para derrotarlo. ¿Sabía usted que en la cruz del Calvario Jesús ya derrotó a Satanás? Y Él lo sabe.
Por eso lo que quiere es hacer el mayor desastre, porque la derrota ya es de Él. Lo que tenemos que tener claro es que el llamado que nos hizo, el ser reclutados revolucionarios, solo tiene un propósito y solo una misión y un servicio que cumplir: agradarlo a Él. Agradar a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro estilo de vida, nuestro movernos agradándolo al Señor debe reflejar la razón por la que estamos aquí. Y los cambios que necesitamos hacer van a ser el efecto de nuestra decisión de agradarlo solo a Él. Miren, no hagamos nuestra lista pensando, ya no tengo que hacer esto, ya no debo hacer lo otro. Si quiero una revolución, tengo que dejar de hacerlo esto. Olvídese de eso. Solo enfóquese en esto. Voy a agradar al Señor en cada decisión, en cada acción, en cada pensamiento, y ahí comienza en usted esta revolución que el mundo necesita. Este es el llamado que Dios nos está haciendo. Esta es la revolución que Él está iniciando y que puede iniciar en usted. Y una última cosa. Ya hablamos de la naturaleza del llamado, la naturaleza del servicio, pero hay algo importante que también necesitamos entender, que hay un compromiso. Así que hablemos de lo que dice el Señor aquí sobre la naturaleza del compromiso. En el versículo 3 dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Sufre penalidades. Mire, ¿qué penalidades sufre un soldado? Y no pensemos solo en la guerra que enfrenta un soldado. Las penalidades del soldado comienzan desde que entra en la milicia. Pregúntele a cualquier militar. Las penalidades se sufren cuando empezamos a aplicar disciplina a nuestras vidas. Y es lo que el Señor espera que usted y yo tengamos en claro. Porque un militar, un revolucionario se compromete con su causa, pero nosotros no tenemos una causa, sino una persona que nos lidera, el Señor. Tenemos un compromiso con el Señor. Por eso no nos enredamos en los negocios de la vida. Por eso nuestro anhelo es agradarlo solamente a Él. Pero se trata de hacer un compromiso. ¿Qué pasa con un soldado que de pronto dice, ya no me gustó esto de la milicia, ahí nos vemos? Se le considera un desertor y se le busca y se le enjuicia. Porque un militar está comprometido con la milicia. El llamado que nuestro Señor nos hace también implica un compromiso. Y tenemos que entenderlo y aceptarlo. Si somos parte de esta revolución que Dios va a iniciar para transformar nuestro mundo, necesitamos hacer un verdadero compromiso. Por eso el Señor dice, como buenos soldados de Jesucristo, sufran penalidades. Tal vez usted diga, bueno, yo ya acepté este llamado a seguir al Señor desde hace tiempo, tal vez. Y bueno, yo podría afirmar que usted es un soldado, una soldado de Jesucristo. Pero el llamado, el compromiso es hacer un buen soldado de Jesucristo. Así que preguntémonos, ¿soy un buen soldado de Jesús? Muy bien, todos los cristianos, todos los que decimos que hemos rendido nuestra vida al Señor, sin importar nuestra religión, nuestra creencia, pero teniendo a Cristo como Señor, somos soldados. Pero ahora necesitamos un compromiso de ser buenos soldados de Jesucristo. Nuestro compromiso es a la excelencia como seguidores de Jesús, comprometidos a la excelencia como revolucionarios. Esto implica un compromiso que debe movernos a estar dispuestos a sufrir por Él. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. ¿Qué tan dispuestos estamos? ¿Qué tan dispuesto o dispuesta ha estado usted hasta este momento de vivir su cristianismo y su relación con Cristo por sobre todas las cosas? Necesitamos aquí recordar lo que el Señor nos está diciendo. Sufre penalidades. De pronto queremos ser cristianos, pero ya no nos gusta sufrir. ¿Por qué empezamos a sufrir si se burlan de nosotros? Si los empiezan a romper amistades con nosotros. Si empezamos a dejar algunas cosas que nos gustan, algunos vicios que nos perjudicaban, empezamos a sentir incomodidad y dice el Señor, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Estemos dispuestos a pagar el costo del sufrimiento por Jesús. El apóstol Pedro nos lo advirtió ahí en su primera carta, en el capítulo 4 y versículos 12 y 13. No se sorprendan del fuego de prueba que les ha sobrevenido como si alguna cosa extraña les aconteciera, sino gócense porque están
participando de los padecimientos de Cristo. Dice, gócense con gran alegría. Sí tendremos que sufrir. Hay un costo que pagar, no para recibir la salvación, pero sí para seguir a aquel que nos tomó por soldados y ser parte de esa revolución que Él quiere producir en este mundo. Sufre penalidades. Pero mire, quiero leerle también este pasaje en el Evangelio de Lucas en el capítulo 14, porque no solamente debemos estar dispuestos en este compromiso a sufrir por Él, tenemos que estar dispuestos a ponerlo en primer lugar por sobre todas las cosas. Dice en el versículo 26, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Entonces el compromiso es a ponerle por encima de cualquier otra de nuestras relaciones. Ponerlo por encima de cualquier otra persona que haya en nuestras vidas. El Señor no espera que aborrezcamos a nuestra familia, a nuestra esposa, a nuestros hijos o a nuestros padres, pero sí espera que Él sea por encima de cualquiera de ellos. Si hemos de ser parte de esta revolución, tenemos que comprender esta parte del compromiso. También sigue diciendo en el siguiente versículo, verso 27 de Lucas 14, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Llevar la cruz. Necesitamos estar dispuestos a cargar esa cruz. Sí, las dificultades propias de ser un seguidor de Jesús, las dificultades propias de ser un instrumento de cambio para el mundo que nos rodea, los sufrimientos propios de tener que caminar por el mundo siendo santos, diferentes, exclusivos para Dios, con tantas cosas que se nos ofrecen y que tratan de sacarnos de ese llamado. ¿Estamos dispuestos a pagar el costo? Esta es la naturaleza del compromiso. Pero sigue diciendo también en el versículo 33, así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Eso implica que las cosas materiales no deben tener una prioridad en nuestras vidas por encima de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tan dispuestos estamos en esta revolución que el Señor está formando a tomar todo lo que tenemos, lo que hemos conseguido y logrado materialmente? ¿Qué tan dispuestos estamos a dejarlo por ser parte de esta revolución, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo que nos tomó por soldados? Recuerdo la historia de aquel joven rico que estaba dispuesto a hacer lo que fuera para recibir la vida eterna. Y él dijo, ¿qué me hace falta? Y el Señor le dijo, y si ya hiciste todo, solo te falta una cosa. Anda, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven, sígueme. Dice el pasaje de la Biblia que este joven se fue de ahí triste porque no quiso renunciar a todo lo que tenía. Y el Señor dice, el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Estamos siendo llamados a la revolución. Y sí es importante que entendamos que aceptar ese llamado nos compromete fuertemente con aquel que nos tomó por soldados. No nos comprometemos con una religión, no nos comprometemos con una iglesia, no nos comprometemos con un movimiento. Nos comprometemos con Jesucristo, el que nos tomó por soldados, al que tenemos o quisiéramos agradar. Ese es nuestro compromiso, pero hay un compromiso. Dejarlos a todos por Cristo. Cargar la cruz y sufrir lo que sea por Cristo. Despojarnos de todo lo material si fuera necesario y Él nos lo pidiera solo por Cristo. Porque si no podemos renunciar a nuestras relaciones afectivas, si no podemos renunciar al sufrimiento propio y no podemos renunciar a las cosas materiales, aunque Jesucristo quiere, usted y yo no podemos ser sus discípulos. No podemos ser parte de esta revolución que Él está formando. Porque ser un revolucionario de Jesucristo es un gran compromiso. Dispuestos a dejarlo y renunciar a todo y a todos por ponerlo a Él en primer lugar. ¿Qué tan dispuestos estamos? Esta es la pregunta. Si entendemos la naturaleza de nuestro llamado, directamente de Jesús, el que nos toma por soldados, la naturaleza del servicio, el enfoque en agradarlo a Él, no en hacer cosas, sino en agradarlo a Él, hacer todo lo que Él pida que le agrade a Él, y la naturaleza de nuestro compromiso, ponerlo en primer lugar,
desconectarnos de todo lo que pudiera impedirnos ponerlo en primer lugar, renunciar a todo eso, incluyéndonos a nosotros, a los que amamos y a lo que tenemos por seguirlo a Él. Porque si no hacemos estas cosas, aunque queramos, no podemos ser parte de esta revolución que el Señor quiere hacer en el mundo. No fuimos reclutados como revolucionarios de Jesús para vivir en esta tierra libres de sufrimiento. No fuimos reclutados a una revolución para que procuremos hacernos de cosas que nos den felicidad. Hemos sido reclutados como soldados de Jesús y revolucionarios en esta revolución para entregarnos y que nuestro compromiso con Él refleje que somos realmente soldados de Jesús, revolucionarios por Cristo. Por eso el desafío que Dios nos presenta. ¿Eres realmente un soldado de Jesús? ¿Es usted una soldado de Jesús? Ahora el desafío se amplía y hace más grande el compromiso. Necesitamos ser buenos soldados de Jesús. Revolucionarios a la manera del Señor. No sé qué tan en serio tome usted este llamado que el Señor le hace. No es un llamado a una religión o a una iglesia o a un movimiento, recuérdelo. Es un llamado a seguirlo a Él, a agradarlo a Él, a hacer las cosas con Él y a su manera. Y hoy, más que nunca, usted debe entrarle a esta revolución que ya se está librando en un mundo que está tratando de llenar de tinieblas donde Jesucristo vino a establecer la luz. Este es nuestro momento. Hoy, ya en noviembre comienza la revolución, ¿no es cierto? Ya no solamente la celebremos, comencémosla. ¿No quiere decirle al Señor Jesucristo, aquí está mi vida? Aquí está mi vida. Rinda su vida a Jesús. Éntrele a ser un soldado, una soldado, pero no cualquier soldado. Un buen soldado de Jesucristo. Una buena soldado de Jesucristo. Y le recuerdo una vez más solo el versículo 4. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Así que, hijo mío, hija mía, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Desenrédate de todo lo demás y agrádalo solo a Él. Ese es el llamado. ¿Lo acepta? Vamos a la revolución. Padre Celestial, quiero darte gracias por la manera tan especial, tan clara con la que nos llamas a cada uno de nosotros. Sabemos que no es cualquier llamado y no es a cualquier cosa. Tú deseas hacer una revolución, una verdadera revolución de amor, de gracia, de santidad. Y nos estás llamando a nosotros. Te ruego, Dios, que de los que están escuchando este mensaje, todos sientan que el llamado es para ellos. Y todos acepten que aunque se escuche un poco complicado, con tu fuerza es sencillo y es posible. Y que cada corazón se rinda hoy a ti, te lo ruego, Señor. Te lo suplico, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. El mundo necesita una revolución. Y ya estamos recibiendo el llamado a la revolución. Acéptelo. Acéptelo. Ríndase a Jesús, involúcrese en este ejército que Él está formando para revolucionar un mundo que está lleno de tinieblas. Comience a hacerlo ya. Soy el pastor Alejandro Varela y bueno, sigue el mes de noviembre si Dios nos concede la vida. Seguiremos hablando de lo que necesitamos para esta revolución, este cambio que el mundo necesita. Así que yo espero que usted tenga a bien concederme el que la próxima semana, si tenemos la vida, nos volvamos a encontrar en un nuevo mensaje para la revolución. Le espero el próximo domingo. Y comparta este mensaje, compártalo con aquellos que pueden ser parte importante de este cambio que el mundo necesita. El Señor le bendiga. Que tenga una excelente semana.